Vivimos momentos electorales muy importantes aquí, no solamente en Michoacán, sino en todo el país. Pero en lo que corresponde a Michoacán, sí nos interesa saber el inicio de campañas para presidentes municipales, regidores, diputados locales. Esto es muy importante y por eso es que hemos invitado para platicar sobre este tema a la maestra Araceli Gutiérrez Cortés. Ella forma parte del Instituto Electoral de Michoacán y abordaremos dos temas de alto interés. Quédense con nosotros, entrevista muy interesante, de hecho trabajo intenso que ha tenido el IEM el pasado fin de semana. Trabajaron las 24 horas del día, muchísimas personas que se unieron para recibir todos los documentos de los candidatos y hacer sus registros oportunos, y hoy ya estamos viviendo las campañas electorales a todo lo que da. Para hablar de esto, hoy será esta entrevista para que se queden con nosotros. Y vamos a platicar, ya lo habíamos comentado, y damos la bienvenida a la maestra Araceli Gutiérrez Cortés, del Instituto Electoral de Michoacán. Maestra, consejera del IEM. Consejera. Buenas tardes. Bienvenida. Buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. Saludos a todos su auditorio. Gracias por estar con nosotros, consejera, con un trabajo intenso, lo que platicamos ahorita, Sí, sobre el órgano electoral. Hay dos temas que nos llaman la atención. Por principio de cuentas, acaban de salir de una gran labor que realizaron en la revisión de los registros, de los expedientes que entregaron los aspirantes a candidatos como regidores, presidentes municipales, diputados locales. En total les entregaron 8,099 expedientes. Cuéntenos qué pasó. Claro que sí. Pues bueno, nuestra ley electoral marca que el instituto, primero los partidos políticos cuentan con un plazo de 15 días para iniciar con su proceso de registro de candidaturas, y el instituto electoral después de esto cuenta con un plazo de 10 días para la revisión de todos los expedientes. Es un expediente por cada una de las candidaturas, propietarios, suplentes, regidurías, sindicaturas, y se hace todo un proceso de revisión que en este caso, bueno, al instituto le llevó completamente los 10 días, casi sin dormir, incluyendo sábados y domingos. Finalmente se logra esta revisión de la mano de los partidos políticos, quienes están en todo momento acompañando para hacer adecuaciones o cumplir requerimientos que se van realizando sobre la marcha. De estos 8,099 expedientes, finalmente quedan como válidos, tenemos 7,666 registros que pasaron ya perfectamente válidos. Arrancábamos con la idea de que íbamos a recibir alrededor de 14,000 registros, 14,000 expedientes, pero derivado de estos acuerdos de coalición y de diversas candidaturas comunes, pues esto evidentemente reduce el mundo de candidaturas que finalmente se postulan. Y hoy, pues ahora el Instituto Electoral tuvo como fecha límite hasta el día 14 de abril para aprobar todos estos registros, a fin de que a partir del día 15, el día de ayer, pudieran arrancar campaña, que es la etapa en la que hoy nos encontramos. El 15. Bueno, de ahí ya desecharon algunos registros. De 8,099 quedaron 7,666. ¿Por qué los quitaron a esos registros? ¿Cuánto desecharon en total? Ciento y algo. En total se desecharon formalmente, sí. Fueron 21 planillas de ayuntamiento de diversos partidos políticos y una fórmula de diputaciones, pero se desecharon algunos otros expedientes en general porque no se presentó formalmente el expediente, digamos, completo. Se presentó una hoja nada más, por ejemplo, que ya no daba la oportunidad ni siquiera de requerir el cumplimiento del expediente. Se hizo una depuración también porque tuvimos algunos expedientes repetidos, sobre todo en las candidaturas comunes. Al ser una persona que se postula o una planilla que se postula por 2 partidos políticos o por 3 partidos políticos, tuvimos el caso de algunas candidaturas que tenían 2 expedientes. Entonces, cuando se hace ya toda esta depuración, llegamos formalmente a 7,666 registros que ya quedan válidos oficialmente en el Instituto Electoral. Esos 21 registros que están totalmente fuera de... Cuéntanos de qué se trata. Bueno, muchos no cumplieron porque
La ley marca que se deben acreditar requisitos de elegibilidad, como que sean que se acredite que pertenecen o que tienen residencia de por lo menos 2 años en ese municipio o distrito por el cual pretenden postularse, que no tengan algún impedimento de carácter constitucional, que estén ejerciendo algún cargo en un partido político o en la federación o en el estado, que tengan su RFC, esta es una parte importante, que estén dados de alta en el Registro Federal de Electores, que tengan una credencial vigente, y este tipo de requisitos fueron los que no se cumplieron. Entonces, no podemos dar un registro, por ejemplo, a alguien que no acredita que lleva 2 años residiendo en ese lugar donde pretende postularse, porque pues estaría incumpliendo con un requisito que no solo es legal, sino constitucional, y que pues en muchos de estos casos, aún con los requerimientos, no se presentan los documentos, y esto evidentemente lleva a que se desechen candidaturas. Claro, fue así como se desecharon estas. De los aspirantes a diputados, creo que nada más uno de ellos no pasó. Sí, tuvimos el caso de una candidatura que buscaba postularse por un distrito distinto en elección consecutiva, sin decir que se trataba de una elección consecutiva, pero habiendo hecho el análisis, pues se consideró que no se cumplía con el requisito de ley para poder volver a ocupar el mismo cargo. Ya no le digamos elección consecutiva o no, porque sí, finalmente ahí quedó la discusión. Finalmente buscaba ocupar nuevamente el mismo cargo, y para cumplir esta posibilidad era necesario acreditar que lo hacía por el mismo distrito, y en este caso no se hizo, y se retira esta candidatura. Pero el partido político no pierde el derecho de postular a alguien más ahí. Se baja esa candidatura, sí, y se le dan al partido político 48 horas, ajá, para efecto de que nombre a una persona distinta que sí cumpla con los requisitos. ¿Cómo se llama? Oscar Escobar. Ya, y en relación a este tiempo, entonces entiendo que todavía hay chance, ¿sí? Sí, por supuesto, tiene sus 48 horas, se le sigue, ajá, guardando su derecho para efecto de postular una nueva candidatura en ese espacio donde no se pudo cumplir dar el registro, sí, a la candidatura que inicialmente se postulaba. Y para el resto, por ejemplo, de las planillas que quedan fuera, o algún error o lo que sea, ¿también tienen oportunidad o ya ellos no? No, esas candidaturas ya pierden su derecho porque, pues bueno, hubo ahí problemas importantes en el cumplimiento de diversos requisitos, y estas pues ya fueron formalmente improcedentes. ¿Es planilla de regidores o algún aspirante a presidente municipal? En el caso de las 21 planillas, sí, es toda la planilla, completa. Toda la planilla se cae, ajá, desaparece la posibilidad de postular ya planilla en ese municipio. ¿Con el candidato a presidente? Con el candidato a presidente, sindicatura, regidores. Se cae toda la planilla porque hubo errores en todo el expediente. O sea, no hubo posibilidad de salvar a ninguna de las candidaturas que ahí se postulaban. El último día que tuvimos, el 14 de abril, ya en el análisis dentro de la sesión de Consejo General, sí se dio el caso en Tacámbaro, donde hubo por parte de una planilla del PRD una candidatura que no cumplía con los requisitos, que fue el presidente y el síndico, presidencia y sindicatura, y se le dieron también, se bajan estas candidaturas, igual que el caso de la persona diputada, y se le dan 48 horas para que ahora reacomode la planilla. Reponerla. Así es. Reacomode porque ya no tiene presidencia y sindicatura, porque esas dos personas, sí, finalmente no cumplieron con los requisitos. Pues para la cantidad de registros que revisaron son pocos, ¿eh? Es mínimo, ¿no? Quiere decir que sí pudieron cumplir la mayoría con los requerimientos que el IEM establece. Y ustedes, 100 personas durante 10 días, creo que no ni durmieron. Pues no, la verdad es que la gente se quedaba trabajando hasta las de la mañana, a veces se amanecían, se iban a dormir unas horas y regresaban otra vez, porque los plazos que marca la ley son fatales. O sea, si el instituto no cumpliera con ese registro en 10 días, pues estaríamos incurriendo en una responsabilidad muy grande. Entonces, pues tratamos de crear una logística que permita que el instituto pueda cumplir. Lo hacemos, pero con el personal verdaderamente desgastado, aunque, bueno, esta es una realidad, el poder revisar tantos registros en 10 días
pues bueno, necesitaríamos tener un ejército para poderlo hacer holgadamente, ¿no? ¿Y esos son los tiempos que marca la ley, 10 días? Así es, solamente 10 días. Pero sí está muy fuerte eso, o sea, es tremendo. Sí, sí. Los tienes, como dices, un ejército que basta de 1000 personas, claro, ¿no? Para que y no habría presupuesto que alcanzara, ¿no? ¿Y por qué no se modifica ese tema? ¿No hay posibilidad de hacer Fíjate algo? que el órgano electoral, después de cada proceso electoral, hace llegar al Congreso del Estado una propuesta de reforma electoral sobre aquellos aspectos que se van considerando como un área de oportunidad para cambiar o para mejorar. Y esta parte de los 10 días para el registro ha sido una propuesta reiterada desde que yo tengo desde el año 2011 trabajando en el ámbito electoral. Recuerdo a la entonces presidenta Ángeles Yanderal que hablaba al legislativo y decía, oigan, por favor, 10 días para toda esta cantidad de registros, y después el siguiente presidente, Ramón Hernández, ¿no? Y hoy seguimos aquí. Y la decisión está en el Congreso Sí, local. es en el Congreso. Cada vez que tenemos la oportunidad les decimos, oigan, vamos a cambiar esta parte, y no se ha cambiado. Entonces ahora fue parte de la reflexión, nuevamente hay que llevarlo al legislativo, como se ha hecho ya por muchísimos años, a ver si en esta ocasión... Hubieran sacado un video para que lo vieran. Claro, y mandárselo ya. Creo que es falta de sensibilidad. Como Sí. no están viviendo ellos el problema, pues les vale, ¿no? Así es, así es. Y sería muy delicado que el órgano electoral no cumpla, porque el plazo de cumplimiento de revisión ya y de nombrar, digamos, para que el Consejo General se pronuncie sobre la definitividad de los registros, siempre es un día antes del arranque de campañas. Pues imagínate que el órgano electoral no diera los datos definitivos de los registros, pues no podrían arrancar campañas, y entonces sería una violación reiterada de derechos político-electorales a una cantidad importantísima de personas en el Estado, y por ello es que, aunque no se duerma, tenemos que cumplir sí o sí. Y te aseguro que como buenos mexicanos, un día antes, ¿no? Los 5 para las 12 llegaban con los papelitos ahí, ¿no? Y aparte todo mal integrado el expediente, porque eso suele ocurrir. A la última hora llegan ahí con... Sí, el 90% de los documentos llega el último día de registros de candidaturas. Y ahora ya viene un proceso muy interesante, que es ya las campañas. Así es. Se está moviendo todo Michoacán electoralmente. ¿Cuáles son las recomendaciones que hay que hacer a los candidatos para que no vayan a perder su oportunidad después de la votación, de que los hagan de lado? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, pues que ahora en efecto arrancan campañas los partidos políticos, una campaña que va a terminar hasta el día 29 de mayo. Es importante que la ciudadanía primero conozca quiénes son los candidatas registradas. El Instituto Electoral acaba de lanzar una plataforma que se llama Candidatos Conóceles. Es un sistema que pueden encontrar en nuestra página oficial, donde pueden hacer, sin conocer, sin saber nada de política, Ajá. La ciudadanía puede hacer una búsqueda, ya sea por candidato, por partido, por acción afirmativa, ¿no? Por entidad, por municipio, puede identificar quiénes son los candidatos o las candidatas que quedaron formalmente registrados en el Estado. Y en este sistema, Conóceles, también van a poder ver una fotografía de esa candidatura, van a poder identificar si va por una acción afirmativa. Recordemos que los partidos tuvieron la obligación de postular candidaturas de personas con discapacidad, de personas indígenas, de personas de la diversidad sexual, de personas migrantes. Esto también lo vamos a poder identificar en ese sistema, saber quiénes son esas candidatos, cuáles son sus propuestas de campaña, cuál es su historia de vida, ¿no? Cuál es su historia profesional, y esto nos va a ayudar también a que la ciudadanía pueda tomar una decisión el próximo 2 de junio de manera informada. Claro. ¿Qué se les permite y qué no se les permite a los candidatos? Mira, en campaña pues pueden dirigirse a la ciudadanía, tienen recurso público para contratar espectaculares, para hacer todo tipo de llamado a la ciudadanía. Creo que el riesgo o el cuidado se tiene que tener sobre todo en aquellas candidaturas que van para la reelección, porque quienes van para la reelección y no se separaron del cargo, la ley ahora permitió que personas no se separaran del cargo, diputados, diputadas, presidentes municipales,
y que permanezcan en sus espacios haciendo campaña, pero ellos tienen restricciones muy claras, y es que no pueden andar haciendo actos de campaña en horario laboral. No pueden destinar estos espacios de atención a la ciudadanía como diputados o como presidentes, no pueden destinarlos como espacios para actos de campaña. Tienen que separar perfectamente las acciones como legisladores, claro, o como presidentes, de sus acciones, de sus actos de campaña. Y esto les puede llevar a que eventualmente puedan tener muchas quejas, justamente porque pues puede haber actos de campaña en horario laboral, a las 12 del día, a la 1 de la tarde, un presidente que no se ha separado del cargo no puede estar haciendo campaña. Y en relación a este tema que comentas, consejera, de las quejas, la queja, cuando luego llega una queja, ¿viene de parte de los representantes de los partidos políticos o del instituto como tal? Las quejas... ¿Quién la promueve? ¿Los representantes? Son, representaciones de los partidos políticos, sí, o también ciudadanía, que se da cuenta que el presidente o el diputado o la diputada que van para la reelección están en actos de campaña o están dejando de hacer sus funciones por estar en actos de campaña. Un riesgo también muy alto es que se pueda destinar presupuesto público para actos de campaña, que esta es otra parte que tienen que cuidar muchísimo. Y bueno, pueden llegar denuncias de la ciudadanía en general o de otros partidos políticos, que además se observan entre ellos, y esto permite también que haya un equilibrio en la contienda. Las denuncias no son muy constantes. Yo quiero abordar un tema también muy complicado, como es los medios de comunicación y los candidatos. Normalmente ellos tratan de que a través de espectaculares y medios de comunicación dar a conocer sus puntos de vista, pero con mucha frecuencia el medio de comunicación lo meten a la mitad de los pleitos que traen los candidatos. Yo creo que ahí debería haber alguna modificación, consejera. No me queda muy clara para evitar no tantas observaciones hacia medios. Observaciones a medios. Ajá. Ya se queja uno y se queja el otro. Nosotros ni cuenta ahí de lo que está pasando. Sí. Es complejo. Sí, la verdad es que los medios de comunicación también tienen que tener ciertos cuidados durante el desarrollo de sus funciones. Por ejemplo, el instituto lleva a cabo un monitoreo para identificar si los medios eventualmente y quizá involuntariamente llegan a emitir noticias con algún sesgo de género. O si de repente algún medio de comunicación decide que quiere organizar un debate, pero solamente invita a 2 y no invita a todos. Claro. Los medios de comunicación también tienen que tener ciertos cuidados en no marcar una tendencia clara en apoyo hacia alguna fuerza política, porque si bien el órgano electoral no está permanentemente vigilando esto, sí lo ven los partidos políticos, y un partido político que eventualmente ve que hay un medio que está permanentemente cargado hacia un lado de la contienda, ese medio podría ser sujeto de una queja y también podría arriesgarse a alguna medida cautelar donde se le pida cuidado en este tema, que pueda marcar alguna tendencia hacia un lado en específico. Claro. Desde luego que esto limita también la libertad de expresión en algún momento determinado, porque bueno, pues, finalmente el conductor mejor no emite opinión de nada y mejor no aborda las campañas. No, se entra el tema de las campañas. Es muy complicado. Para nosotros resulta complicado. Es complicado. Hay una línea muy delgada con esta libertad de expresión que se trata de privilegiar en todo momento. Sí. Pero cuando hay algún acto en el que, lo vimos por ejemplo en el proceso electoral anterior, se detectaba que a partir del monitoreo de medios, había medios que no hacían referencia a las candidatas, sino que decían, por ejemplo, hablaban de los filtros de las fotografías de las candidatas, hablaban de que algunas candidatas de pronto sentían que estaban en una pasarela, se hablaba de aspectos distintos, y cuando hablaban de candidatos, hablaban de sus propuestas de campaña, los abordaban con mucha más seriedad. Entonces, esas cosas que se hacen a lo mejor de manera involuntaria, sí pueden traducirse en una percepción de la ciudadanía
y si hay un medio o algún partido político, una fuerza política que hace ver esos detalles, sí pueden poner en tela de juicio la imparcialidad de algún medio de comunicación, que es raro que a un medio de comunicación llegue a ser sancionado. La verdad es que se cuida mucho esta parte de la libertad de expresión, pero cuando hay una tendencia muy clara, muy marcada, sí hay un riesgo, claro, en que ese medio pueda llegar a ser sancionado por una clara tendencia que marque diferencias en la contienda. Claro. Y lógicamente que las inconformidades vienen a petición de parte, ¿verdad? Claro. Un partido político normalmente, generalmente eso ocurre. Hoy hay un gran riesgo, se ha dicho, ¿verdad?, de la posible participación de crimen organizado en lo que son las elecciones. ¿El IEM está a la expectativa o espera que haya alguna denuncia? ¿Cómo actuar al respecto? Bueno, cuando tenemos primero, por un lado, el protocolo para protección de candidatos, candidatas, en aquellos casos en los que hay alguna candidatura que siente alguna especie de presión, amenaza, puede hacerlo a través del Instituto Electoral o directamente en la Secretaría de Gobierno, porque finalmente el instituto puede recibir una solicitud de protección y llevarla a la Secretaría de Gobierno, quien finalmente le da vida a este acto de protección. Se hace un análisis y se valora, de acuerdo a la condición de esta candidatura, el tipo de seguridad que eventualmente puede necesitar. En cuanto a la postulación de las candidaturas, se declaró por la Suprema Corte que el solicitarles la carta de no antecedentes penales es inconstitucional porque atenta contra la presunción de inocencia de las personas, ¿no? Viola derechos, y ahora el instituto ya no solicita la carta de no antecedentes penales, pero quienes ahora tienen que asumir la responsabilidad de las candidaturas que se postulan son los partidos políticos. Los partidos políticos sí tienen la posibilidad de decidir a quién postulan, a quién presentan a la ciudadanía, claro, y en base a esto pues tienen que asumir esta responsabilidad de que sean personas que no se encuentren en una condición de duda en relación con este tema. Y me queda una duda respecto a otra vez, porque en una entrevista uno de los que es candidato hacía referencia sobre su suplente que todavía no lo presentaba. ¿Aún está abierto el registro para los suplentes? ¿O ya también pasó? No, ya pasó el periodo de registro de candidaturas. Ya tuvieron que haber registrado los suplentes. Lo que sí viene es un periodo de sustituciones. Es posible que del día 15 de abril hasta el día 3 de mayo tienen la posibilidad de sustituir candidaturas. Pueden sustituir presidencias, suplencias, sindicaturas, regidurías. Se puede hacer sustitución, todavía se puede hacer sustitución. Ya son las menos, porque finalmente lo que se busca en las campañas es consolidar a los proyectos, a las figuras, para efecto de que puedan llegar, digamos, arropados a las urnas, pero todavía existe esta posibilidad y sí se siguen dando algunos cambios, algunas sustituciones, porque hay candidatos que deciden renunciar a su candidatura y entonces el partido, pues para efecto de que no se quede sin una representación en ese municipio, en esa sindicatura, en esa fórmula, tenga la posibilidad de hacer cambios. Pero no puede hacer cambios o no puede incorporar nuevos perfiles que no hayan sido aprobados ya, o nuevos espacios que no hayan sido aprobados en el registro de candidaturas. Es decir, si a un partido político se le bajó una planilla en el municipio de Huetamo, ya no puede hacer nada ahí se queda sin planilla porque no se aprobó. Solamente puede hacer cambios en los municipios donde se le aprobó el registro de candidaturas. Y tiempos fatales, o sea, esto se termina el 3 de mayo. El 3 de mayo, hasta ahí nada más. Así es. Y formalmente las boletas, creo que esto es importante, las boletas electorales se van a imprimir, o tenemos como fecha límite para modificar las boletas el 28 de abril. Cualquier cambio de candidatura que se dé después del 28 de abril ya no se va a reflejar en las boletas. Entonces los partidos saben que si hacen sustituciones, sus sustituciones se van a reflejar en las boletas hasta el 28 de abril. Si llegan con la sustitución el 29 el 30, ese cambio ya no se va a reflejar en la boleta. Va a aparecer el anterior en la boleta. Aparece el anterior y serán ellos quienes se encarguen de decirle a la ciudadanía cómo va a venir la boleta. Claro. Soy yo el candidato, pero viene el nombre de mi comadre Lupita, pero yo soy la candidata.
¿Sabes qué luego pasa mucho? En el caso de, nos pasó en el proceso anterior que asesinaron a un candidato cuando ya se habían impreso las boletas y me parece, no recuerdo si fue hacia la Tierra Caliente, aquí la Aguililla, para allá, el partido político tuvo que nombrar una nueva candidatura, pero en la boleta apareció el nombre de quien había... La persona fallecida. Así es. Claro. ¿Hay límite en cuanto a la aplicación de dineros? Sí, por supuesto. Los partidos tienen un presupuesto que se destina para obtención del voto y tienen un tope de gastos de campaña que no pueden rebasar. El rebasar el tope de gastos de campaña es un tema delicadísimo que podría llevar a la nulidad de la elección. ¿Y si lo fiscalizan? Perdón, o sea, ¿sí? Sí, se tiene que fiscalizar. Los partidos cuando ejercen gastos tienen hasta 5 días posteriores a haber realizado ese gasto para poder demostrar los gastos que se hicieron, pero además el Instituto Nacional, el INE, que es quien se encarga de la fiscalización, para efecto de darle vida a la inteligencia financiera, firma convenios con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de tal manera que a través de la Secretaría de Hacienda se pueden fiscalizar las cuentas bancarias de los partidos políticos y saber cuánto dinero salió, cuánto dinero entró, de dónde llegó, ¿no? Si se hizo retiro en efectivo, por cuánto monto, si coincide con lo que ellos están demostrando. El Instituto Nacional además hace conoce las agendas de los candidatos, va a los actos de campaña y hace un contraste entre lo que reportan los partidos políticos y lo que el INE ve, ¿no? Puede ser que un partido político diga, yo tuve un meeting que tuvo un costo de 10,000 pesos, pero el órgano electoral cuando estuvo presente ahí se dio cuenta de que 10,000 pesos apenas valía el tamaño de la renta de la pantalla que tenía ahí, ¿no? Que llevaron una banda, que entregaron camisetas, sombrillas, de todo. Entonces no hay coincidencia entre lo que el partido reporta y lo que el INE vio. Y esto es grave. Y se hace todo un contraste, se hace todo un proceso donde se le garantiza al partido su garantía de audiencia, disculpen la redundancia, y se verifica. El proceso de fiscalización es uno de los trabajos más meticuloso que hace el Instituto Nacional Electoral y que tiene que garantizar. Claro. ¿Y el dinero de dónde llega para ellos? El instituto les proporciona recurso público, los partidos políticos tienen derecho a financiamiento permanente para actividades ordinarias, pero en proceso de campaña tienen derecho a un monto específico para invitación al voto. Tienen recurso, además de este recurso público, tienen derecho a recibir financiamiento privado. Pero cuando reciben financiamiento privado tiene que ser de personas físicas donde digan el nombre y el apellido de esta persona, a qué se dedica y de dónde le transfirió ese dinero. Entonces, hay todo un rastreo, no pueden recibir recursos de extranjeros, de sindicatos, de personas morales, de asociaciones, tiene que ser recurso de personas físicas y perfectamente acreditadas, nombre, apellido, a qué se dedica y la cuenta bancaria de donde hizo la transferencia. Porque también está para hacer de el miedo, rastreo ¿no? del recurso. Porque si personas físicas se me viene a la mente aquí, narcotráfico. Lo primero que pensé, Sí, sí. o lavar lana. ¿Cómo se lava la lana? Pues uno de los medios puede ser a través de las candidaturas. No sé, se me ocurrió y soy bien mal pensada, pero es muy se complicado, presta. Es muy complicado porque primero las candidaturas no pueden recibir donativos anónimos. Tienen que recibir donativos de personas que que están plenamente identificadas, auditadas por el INE. Entonces, se hace el rastreo de la cuenta. Primero, las cuentas de los partidos políticos, las cuentas concentradoras, son cuentas que pueden ser revisadas por los órganos electorales, pero también pueden ser revisadas aquellas cuentas de donde reciben financiamiento. Ya. ¿No? Entonces, la idea es que se pueda rastrear todo el dinero que llega, que se acredite de dónde llega, cómo llega, en qué se gasta. Tiene que haber una coincidencia entre las facturas que se emiten. Hay un padrón de proveedores. No es que los partidos políticos puedan contratar servicios con cualquier persona. Tienen que hacerlo con el padrón de proveedores que está acreditado ante el propio Instituto Nacional Electoral. El control que tienen los partidos, no se imaginan, es muy meticuloso, muy cuidado, sobre todo en el caso de los dineros. Qué bueno. Así es. No, y el no cumplimiento de las reglas de fiscalización, ustedes lo vieron en el proceso anterior, puede llevar a perder una candidatura.
tuvimos ahí, vieron ustedes el caso de Félix Salgado, el caso de Morón, que en su momento no rindieron informes de pre-campaña, y esto no les permitió registrarse en una candidatura para la campaña, para candidaturas. Claro. Y bueno, pues también después ya del análisis o de la fiscalización en la campaña, pues también puede haber otro tipo de sanciones importantes. Sí, parte de lo que queremos conocer, y de verdad le agradecemos, maestra consejera Araceli Gutiérrez Cortés, el haber platicado sobre esos temas tan trascendentales para la vida política de Michoacán. Y que seguiremos atentos al trabajo del instituto, porque esto pues va comenzando, ya hemos tenido entrevistas previas, ¿no? Y seguiremos dando atención, y sobre todo nos interesa mucho mantener a las personas informadas, que mejor que ustedes, para que nos vayan guiando de cómo va el proceso electoral. Muchas gracias. Pues, gracias por el espacio, e invitarles a que consulten esta plataforma Conóceles, para que pues sepan quiénes son los candidatos y las candidatas que van a estar haciendo campaña estos 2 meses. Conóceles, así lo buscamos. Conóceles, candidatos, candidatas, Conóceles. Y hay que buscarlos porque muchos no los conocemos. Sí, no, en serio. A muchos no los conocemos. Muchas gracias. Gracias, consejera, qué amable. Hasta luego. Bueno, pues ahí está, nos vamos. Nos despedimos, les agradecemos como siempre su atención. Todos los miércoles 8 de la noche, estreno de entrevistas aquí por Zona Michoacán, hoy con este tema muy interesante, las campañas políticas, las campañas electorales. Ya inició todo esto, hasta el 2 de junio termina. Muchas gracias. Viene la guerra electoral, yo le llamo así. También. Sin duda alguna. Gracias.